Bueno, apreciados colegas, muy buenas noches, apreciados colegas. Justamente en la lectura número 1, que habla específicamente de las estrategias metodológicas de la enseñanza y aprendizaje con un enfoque lúdico, ¿no? Ahí tal vez sería prudente analizar, apreciados colegas, a qué se refiere con lúdico. ¿Cuál es el concepto que le daríamos a esto de lúdico? Tal vez hay alguien que nos puede compartir. Y haciendo hincapié en la lectura, ¿no? Habla prácticamente de algunas estrategias, algunas formas de evaluación, nos habla también algunas tablas, ¿no? Para que nosotros de alguna manera podamos aplicar, ¿no? Por ejemplo, rondas infantiles nos habla también ahí en el texto, nos habla también acerca de cursos de actualización, ¿no? Que de alguna manera propone en esta lectura, ¿no? Todo eso con un solo fin, de poder acrecentar o de alguna manera poder cumplir nuestros objetivos trazados, ¿no? Pero ahora tenemos que tomar en cuenta el enfoque de lúdico. Tal vez hay alguien. Buenas noches, colegas. Quizá aportando, ¿no?, al respecto con el concepto del lúdico, justamente va relacionado con el juego, de manera que la estrategia didáctica no solamente se quede en simplemente cumplir algunos pasos, sino que va relacionada con poder interactuar, pero también rescatando el aporte que tiene Vygotsky, ¿no? Dejar hacer al niño según las etapas de su desarrollo. Entonces, sabemos bien que los niños siempre van a aprender mejor por medio del juego. Y es por ello también que rescatan la experiencia, ¿no?, de las normales que se han hecho. Bueno, en la que es México, se rescata justamente aquello que se ha implementado, ¿no?, que, como estrategia didáctica que los maestros deberían aplicar o deben aplicar o han aplicado, y en ello también vemos, ¿no?, juegos conocidos que nosotros tal vez en algún momento hemos aplicado en nuestras aulas, como el juego de la telaraña, por ejemplo, lo del elefante, ¿no?, que generalmente que los relacionamos con el área de las matemáticas para poder interactuar con los niños. Entonces, quizá ese aporte en relación a lo que es las estrategias didácticas lúdicas que van relacionadas directamente con la interacción del juego. Gracias, querida colega. Y justamente, ¿no? El enfoque lúdico tiene que ver con la aplicación de juegos, ¿no? Interacción con el estudiante a través de juegos, ya sea fuera del aula, ¿no? Dentro del aula y bueno, es interesante el cómo nosotros podemos aplicar las estrategias metodológicas a través ¿no? de esa herramienta, ¿no? Que son las estrategias lúdicas, ¿no? Hay una parte que dice aquí, el alumno es el pilar del proceso de aprendizaje y el maestro es el que impulsa la dinámica creativa e interactiva de las acciones académicas. ¿Para qué? Para lograr los aprendizajes esperados en el trayecto pedagógico de la práctica docente. No sé si alguien quiere complementar algún pensamiento más sobre este punto. El alumno es el pilar del proceso de aprendizaje y el maestro es el que impulsa la dinámica creativa e interactiva de las acciones académicas para lograr los aprendizajes esperados. Más o menos, ¿alguien desea dar algún enfoque sobre este concepto? Bueno, tal vez no, nuevamente aportando, justamente, ¿no? Al hablar de estrategias metodológicas lúdicas o didácticas, obviamente están relacionadas más a conseguir un aprendizaje, ya lo decían acá, significativo, que realmente le vaya a servir al estudiante. Y justamente el estudiante se vuelve el centro, ¿no?, de atención, que va a ser caracterizado por medio de de la dinámica o la estrategia didáctica que se vaya a utilizar. Y sobre eso, obviamente, es el maestro el que va a impulsar, dado que el estudiante va a tener que seguir algunas instrucciones del juego, y es por ello que los maestros somos los que impulsamos, ¿no? Ponemos tal vez de alguna otra manera las normas, los pasos o las reglas para poder desarrollar alguna estrategia didáctica. Por ejemplo, a ver si trabajamos los grupos o las dinámicas de grupo.
Generalmente decimos, ¿no? Vamos a organizarnos en grupos de 2, de 3, o de 4, o de 5, dependiendo a la estrategia que utilizamos. Un ejemplo quizá podemos dar en relación a la organización de trabajos en equipo o grupo o trabajo de grupo en relación a asignación de fichas. Podría ser, ¿no? Los estudiantes que tengan la ficha de color amarillo se agrupan de a 5, o los estudiantes que tienen la ficha de color verde se deben agrupar de entre 6, por ejemplo, ¿no? O el otro caso es que justamente los maestros somos los que vamos a guiar la dinámica y va a ser, ¿no? Que nos va a dar un papel también protagónico, pero más que el maestro es el estudiante o el alumno el que va a ser el principal protagonista en el juego, dado que él es el que va a interactuar entre sus compañeros y simplemente va a tener que asumir las instrucciones que vaya a dar el maestro. Gracias, gracias, colega, ¿no? Y justamente estos conceptos lo que permite es romper esa forma de educación tradicionalista, ¿no? Y creo que a eso nosotros vamos con este diplomado y con lo que hablamos también, ¿no? Enfocarnos en actividades lúdicas y mentalizarnos que el alumno es el pilar de ese proceso de aprendizaje. Y nosotros, ¿qué hacemos como maestros? Impulsamos a través de dinámicas, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Para nuestros estudiantes o para lograr los aprendizajes esperados. Entonces, son dos puntos muy importantes, ¿no? Tal vez algo que también quiero que ahí podamos compartir, colegas, ¿no? En este espacio de socialización. El maestro dice que tiene preocupaciones, ¿no? Y a través de esas preocupaciones tiene que plantearse ciertas preguntas que tiene que responderlas. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo deben de enseñar el maestro? Tal vez ahí nosotros nos haríamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos enseñar? Otro, ¿cómo aprenden los alumnos? ¿No? ¿Cómo aprenden los alumnos? ¿Qué estrategias didácticas de evaluación son las adecuadas para apreciar el logro de los aprendizajes? ¿No? Entonces, son preguntas, creo que debería de ser principal para nosotros y poderlas aplicar, ¿no? Y este punto también, las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje con un enfoque lúdico son herramientas que coadyuvan a lograr que la enseñanza se convierta en una acción interactiva dentro del aula de clases, ¿no? Entonces, ya aquí más o menos estamos entendiendo cuál es el panorama que nosotros tenemos que tener, ¿no? En nuestra aula. Tal vez alguien quiere dar algún punto de vista en cuanto a este concepto que habíamos hecho, estas preguntas asociadas con colegas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, no sé si es que podríamos considerar, ¿no es cierto? Si bien en el aspecto lúdico tenemos que considerar que es una metodología y es una manera de enseñar, tenemos que tomar en cuenta que en nuestro desarrollo pedagógico el hecho de desarrollar actividades lúdicas con nuestros estudiantes no simplemente tiene que ser desarrolladas con materiales, digamos, ya prerealizados o comprados, sino que deberíamos realizar estas actividades lúdicas con creaciones propias del maestro y que los estudiantes también creen sus propios materiales lúdicos para desarrollar nuestras clases para un conocimiento mayor del estudiante. Actualmente se ve que muchos maestros deseamos trabajar o desean trabajar actividades lúdicas, pero ya con materiales preelaborados, ¿no es cierto?, de diferentes editoriales o de diferentes materiales ya realizados. Considero que cada actividad, considerando que es para una enseñanza y que lo lúdico es usar materiales y recursos, ¿no es cierto?, para llevar y guiar a la participación del estudiante, también debería ser desde la creación de los estudiantes. Esto motivaría a que muchos estudiantes pierdan ese hábito de flojera y tener el hábito de comprar ya realizado cualquier actividad. Gracias. No, muchas gracias, querida colega. Y justamente un aporte muy importante la que acaba de dar usted, ¿no? Es importante motivar a nuestros estudiantes, a que ellos de alguna manera puedan interactuar, se podría decir, a través de elementos que tienen a su alrededor, ¿no?
Y justamente lo lúdico de alguna manera también nos lleva a eso, ¿no? Los juegos a través de, hay juegos de antaño, ¿no? Hay distintos juegos que anteriormente se aplicaban, que lastimosamente ahora con, bueno, no lo voy a decir desde un punto negativo, ¿no? Ojo, la tecnología de una manera ha cambiado ese enfoque, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante, ¿no? Tal vez tratar de utilizar elementos materiales que está a nuestro entorno y poder aplicar eso a través de nuestras estrategias que vamos a hacer, ¿no? Hay algo también que aquí me llamaba la atención y justamente una maestra comentaba, ¿no? Hay un autor, por ejemplo, que decía, no sé, tal vez alguien puede recapitular eso, hay que dejar que el estudiante haga lo que quiera. No sé cómo lo han comprendido eso, colegas. Tal vez alguien puede complementar en ese enfoque que un autor justamente mencionaba, ¿no? Se me perdió de aquí justamente, ¿no? Y algo que Freire también de alguna manera enfocaba, lo relacionaba ese concepto con el enfoque que Freire también tenía, ¿no? No sé si alguien puede, por favor, compartirnos su criterio acerca de ese pensamiento. ¿Alguien? Eh, no sé si puedo participar. Sí, sí, adelante, Claro, adelante. porque, a Bien, ver, Waldo, gracias por orientar este proceso y vamos a seguir en este tema, pero no puede quedarse entre Domi, Waldo y Reina. ¿Qué ha pasado con los demás? Porque si bien hay una lectura, hay una experiencia de por demás, digamos, que ustedes pueden compartirla, ¿no? A partir de las preguntas que se está generando. ¿Cómo es posible de que podamos dejar al estudiante hacer lo que quiera en el aula, enfocándonos de que los maestros son mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Dos, lo que hay que considerar es de que las estrategias que nos están planteando metodológicamente desde la mirada lúdica es un proceso de entender cómo llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso nos dice en la lectura poder generar procesos didácticos. Y la didáctica estudia el arte de enseñar, estudia ese proceso complejo de cómo se va a planificar, se va a ejecutar y evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus componentes personales y no personales, ¿no? Entonces ya hemos visto hasta esta parte de que dentro de los componentes personales están maestros, estudiantes. El estudiante juega un papel muy activo e importante en el proceso y el maestro tiende a ser un mediador. Los medios por los cuales se aplica el proceso educativo necesariamente pueden ser prefabricados, como decía Reina, pero en realidad a nosotros lo que nos interesa es cómo lograr al estudiante a través del juego generar aprendizajes desde su contexto y de su realidad, ¿no? Considerando estos procesos de influencia de los medios tecnológicos. Entonces, a ver, desde su experiencia educativa, pero no idealizada, ¿no? Porque nosotros podemos decir, ah, sí, yo siempre les hago jugar a los niños, yo siempre les pido trabajos, digamos, ¿no? Pero a veces cuando calificamos el trabajo del estudiante, no calificamos verdaderamente el valor, porque para nosotros tiene más significado, más valor, cuando el papá o alguien lo ha comprado o lo ha hecho, digamos, y se ve mejor presentado que aquel estudiante que se ha esforzado por hacer, que quizás no llena, digamos, la expectativa del maestro, pero que no es valorado. Por lo menos yo veo desde mi práctica educativa esa situación. Ahora, no lo aplico en mi ambiente efectivamente como tal, pero veo, digamos, ¿no? En la reflexión educativa a veces, como decía Waldo, en algún momento estamos haciendo ahorita un diplomado sobre estrategias metodológicas, pero no puede quedar en teoría, sino cómo llevamos a la práctica.
Entonces, esa es la reflexión a donde debemos de ir apuntando. Y hasta ahorita solo estamos anotando a Domi, Waldo y Rein. Vamos, continuamos. Waldo, por favor. Ya, sí, y justamente, licenciada, al punto de lo que usted comentaba, tal vez ahí los colegas pueden argumentar, ¿no? Da la realidad que a veces los maestros estamos tan enfocados en que los productos de nuestros estudiantes sean, pero de lo más excelente posible, sin importar de dónde ha adquirido eso, ¿no? Lastimosamente es una realidad que en bastantes años se ha ido observando. No sé si esa es la realidad de algunos maestros que están aquí. Es bueno a veces reconocer, ¿no? Quién sabe, yo he incursionado en ese tipo de acciones y creo que esto nos ayuda a reflexionar un poco, ¿no? De saber valorar la capacidad que nuestros estudiantes tienen y el hecho de que ellos lo realicen, sin duda vale más, ¿no? Que un trabajo excelentemente hecho, capaz no por él, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante que la licenciada nos habló, ¿no? Y creo que eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, una parte, que el conocimiento o la aplicación de estos recursos tiene que partir donde está. Aquí se me ha perdido aquí, ¿no? ¿Dónde está? Tal vez ahí, mientras tanto, alguien quiere complementar algo más, colegas, ya que Sí, a estamos en ver, un en esta espacio de parte, socialización. a la hora de planificar los procesos de cómo llevar adelante las estrategias metodológicas, lo que se tiene que tomar en cuenta es qué es lo que buscamos en el estudiante. Que sea un constructor que pueda producir, generar su propio aprendizaje o un solo reproductor. Porque ya viene esta reflexión inclusive de las estrategias metodológicas que se asume desde el nivel inicial, ¿no? Cuando la maestra ya guía, orienta, por ejemplo, los colores de un dibujo, las formas, ya está interrumpiendo en el desarrollo creativo del estudiante. Y en el nivel primario, secundario, es peor todavía, ¿no? Yo les hablo del contexto, por ejemplo, del área urbana en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Un maestro de sociales va a dar, digamos, un trabajo práctico o una estrategia metodológica va a aplicar en cuanto a la exposición de temas históricos, pero que además va a respaldar con medios didácticos como las maquetas. Entonces, ¿qué hacen los papás? Dicen, haremos hacer la maqueta o compraremos la maqueta, ¿no? Pero ¿dónde se va a ver el esfuerzo del estudiante que verdaderamente haya hecho la maqueta? ¿Qué se valora más, lo que está mejor presentado o lo que realmente el estudiante ha podido construir? Entonces, eso es lo que realmente nos llama a nosotros a entender de que hay una necesidad de planificar las estrategias metodológicas, porque las estrategias son acciones, un conjunto de acciones, de procedimientos que pueden tener dentro de la estrategia métodos, técnicas, procedimientos, instrumentos, o sea, puede haber una variedad, ¿no? De elementos que van a contribuir a este proceso. Entonces, eso es lo que nos tenemos que poner a pensar y de qué manera podemos hacer divertida la clase, o sea, una clase muy distinta en la que el estudiante tiene que permanecer la mayor cantidad sentado. E inclusive yo les comento por el tema de la pandemia, hemos llegado a extremos de hacer horas pedagógicas corridas sin recreo. Imagínense esos estudiantes que pasan horas sentados sin poder salir al baño ni al recreo. Entonces es algo muy ilógico, ¿no? Pero que debe llamarnos a la reflexión para poder cambiar, transformar nuestra práctica educativa. Entonces, sobre la base de eso, vamos participando, por favor, más allá de que solo tenemos 3 participaciones de Domi, Waldo y Reina, por favor. Gracias, Licenciada, Vic. Adelante, colega. muy buenas noches, compañeros. Es verdad, ¿no? Yo creo que muchos también no tenemos estas experiencias, digamos, que hemos recorrido como maestros. Bueno, yo la experiencia que he podido tener, por ejemplo, en aula, ¿no?
Yo soy de un área técnica, generalmente los estudiantes, a muchos, por ejemplo, ¿no? Les gusta las actividades realizar tocando, ¿no? Y palpando a veces. Yo soy del área, por ejemplo, de agropecuaria, entonces también tengo una experiencias más antes ya recorridas, digamos, como veterinario también, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, para motivarles a los estudiantes, generalmente, pues, trato de sacarles a campo a los estudiantes, ¿no? Cosa de poder trabajar con materiales vivos en sí, ¿no? Con animales vivos y tal vez enseñándoles las partes primordiales del animal, haciéndoles conocer al animal, tocando, palpando. Entonces, ahí es donde realmente un estudiante, digamos, le entra la curiosidad, ¿no? Hasta poder decirte tal vez al docente, yo quiero inyectar a este animal, o quiero, digamos, hacer esta parte de la cirugía. Entonces hay bastantes, digamos, ¿no? Y el docente también de esa parte tiene que tener una preparación, digamos, adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, he podido percibir de los estudiantes dentro del aula, ¿no? Especialmente con jóvenes de quinto y sexto de secundaria. Entonces, ya que tienen que salir como BTHs, como técnicos medios, entonces tienen que estar también preparados, digamos, para poder responder en el contexto de su comunidad, ¿no? Como dice también así nuestra ley. Entonces, esas pequeñas experiencias también yo he podido, digamos, rescatar, sacar a los estudiantes, digamos, a campo, ¿no? Cosa que ellos, a veces, muchas veces, como dice ya me ha antecedido la licenciada, en aula, muchas veces se aburren, ¿no? Y en las carpas solares, por ejemplo, en la parte de cultivos, plantas, toda situación, entonces a ellos les gusta generalmente ir, ¿no? A hacer esas actividades. Bueno, esa sería un poco de mi experiencia, licenciada y compañeros. Muy bien, Andrés. Andrés David. ¿Alguien más? ¿Alguien podría comentar sobre alguna experiencia de una estrategia metodológica que haya hecho en relación a lo lúdico? Liz, buenas noches. Yo también ¿no? Argumentar ahí en un momento, ¿no? Lúdico para mí también han sido las dinámicas y los teatros, ¿no? Mayormente en mi área también es, pues, los valores, ¿no? Mayormente hemos ido viendo los valores espirituales, los valores religiosos, los valores que en realidad estamos perdiendo acá, ¿no? Porque mayormente en donde yo estoy en el contexto, mayormente los jóvenes, ¿no? Se dedican mayormente a trabajar, pero no valoran el sacrificio que ellos mismos están aportando, ¿no? Para estudiar, pero mayormente ya ellos, con la ganancia que tienen, prefieren trabajar, pero en ese momento yo les digo, no, a los muchachos les digo, como también zona turística Chocalay, entonces ahí hablo, ¿no? Les digo, no simplemente es el dinero, sino también valoren el sacrificio que están haciendo, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros valores y principios. Sé que el papá o la mamá no está en casa porque mayormente se dedican al negocio, se dedican a vender a las hortalizas o al ganado que tienen ahí, que es la leche. Entonces, en ese sentido, les digo, no valoren los valores, mayormente los estamos perdiendo, porque cada estudiante ya vive mayormente con la tecnología, están ahí, o la moda, pero en realidad los valores ya no lo estamos poniendo en práctica, porque antes el saludo era pues bajándose la gorrita, desde lejos tía o tío, siempre había el saludo, ¿no? Eso les comento y salimos pues, y los niños son más alegres y más sinceros, no tía, ¿cómo estás? Saluda, y los jóvenes se miran, se sorprenden. Hemos hecho una experiencia, hemos ido a caminar todo por el lago con los muchachos de tercero, se han sorprendido, ¿no? Porque mayormente es poner en práctica, porque también los jóvenes están perdiendo sus valores y los principios, porque a veces he analizado también ahí, ¿no? Mayormente las mamás son pues las que cuidan a sus hijos o han fallecido con esta pandemia, mayormente sus papás también han perdido sus seres queridos, entonces se han dedicado mayormente, ¿no? A trabajar mayormente en ese sentido. Y en ese sentido mayormente yo profundizar los valores, ¿no? Hemos ido caminando, observando cómo no cada ser humano hace el sacrificio para mejorar lo que es, pues, los valores del respeto, la solidaridad.
Dentro de eso estábamos hablando, ¿no? Según la Constitución Política del Estado también tiene los valores y principios del ser humano. Se sorprenden y dicen, no, tanto así, y además con lo que es este año nos ha tocado hablar mayormente de la deshospitalización, se dan cuenta que el respeto, el amor propio, que es la autoestima también, ellos mismos ya se han ido dando cuenta, a pesar que a veces en el campo, en el lejano, los estudiantes son un poco callados, un poco tímidos, entonces en ese sentido hemos ido hablando y se fue analizando mayormente, ¿no? Con juegos, mayormente hemos hecho dramatización, un pedazo de qué es la violencia, qué es la autoestima mayormente. Y se les ha nacido expresar lo que ellos mismos sienten, que en casa no lo comparten, ¿no? Una mamá dice, ¿no? Profe, aquí mi hijo habla, pero en casa no habla. Entonces, hasta la mamá ya va integrándose en ese sentido. Esta simple sería licenciada. De acuerdo. A veces, aún por ejemplo, en esta temporada, con esta nueva ley, valores ya no se enseña repitiendo, ¿no? Pero a veces seguimos con esa misma práctica de hacer repetir 100, 200 veces, debo portarme bien, debo ser respetuoso, no debo, o sea, de esa manera no se puede trabajar educación en valores, pero bueno, es algo que necesitamos cambiar, como plantea Felicidad, pero a ver, vamos, ¿alguna otra pregunta más, Waldo? Sí, capaz al punto, Lick. Sí, vamos. Creo que nosotros como maestros estamos aquí para romper esquemas, romper paradigmas, romper el hielo, ¿no? Y si bien recordamos el cómo nosotros hemos aprendido valores, alguien decía, pucha, antes enseñaban así, ahora por eso somos respetuosos, ¿no? Creo que cada tiempo es distinto, ¿no? Ahora los tiempos, de alguna manera, pueden que sean efectivas esa forma de aprendizaje, o capaz en su mayoría no. Pero lo que voy entendiendo con esto de las estrategias es que nosotros tenemos que empezar a utilizar diferentes elementos que sean dinámicos para poder enseñar, ya sea valores, con los contenidos y demás. Y creo que ahí está lo complejo, ¿no? Lo complejo. Digo en el sentido de complejo porque a muchos todavía nos cuesta y nos sigue costando. O sea, estamos todavía, creo, encerrados en la costumbre de entrar al aula, escribo en la pizarra el título y que los estudiantes después vayan copiando en sus carpetas, ¿no? Y lo digo con todo respeto, ¿no? Muchos capaz maestros estamos incurriendo en ese hábito, ¿no? Yo tengo una hija, por ejemplo, y de alguna manera ella decía, yo ya quiero terminar el año. ¿Por qué? Porque al año ya me toca otro profesor, justamente la unidad donde a ella le toca a partir de cuarto de primaria, ya les toca otro maestro, ¿no? ¿Por qué? Es que solamente hacemos tarea y tarea, y estoy llenando mi cuaderno y realmente sí, es harta tarea lo que se da, ¿no? Eh, y obviamente nosotros como papás tenemos que respetar y valorar el profesionalismo del maestro, ¿no? Tampoco podemos objetarnos a su forma de trabajo, pero que nos sirva de alguna manera como reflexión, ¿no? Y justamente más aquí adelante, licenciada, hablaba que nosotros tenemos que partir de los conocimientos previos de los estudiantes, ¿no? Y hay una parte que dice, las estrategias didácticas son las que se utilizan, dice, para apreciar el logro de los aprendizajes obtenidos por el alumno, ¿no? Es decir, lo que hace rato se hablaba de las maquetas y demás, ¿no? De los productos que al final en las áreas de primaria, por ejemplo, se exponen, ¿no? A fin de año. Creo que las estrategias metodológicas van a ayudar a que los estudiantes por fin puedan ellos realizar sus propios trabajos, realizar sus propios materiales, realizar y hacer sus propios productos y que ellos con mucho orgullo, vale el término, puedan exponerlo, ¿no? Y no tanto así dejar tarea para la casa y a fin de año pues todo el mundo trae lo que ha hecho y listo, y lo voy a colgar en el curso y el que más trabajos tiene o mejor hechos es el mejor, ¿no? Y a veces ese pensamiento se tiene, ¿no? Pero qué lindo sería que en un aula estén puestos los trabajos que los estudiantes han hecho y es más, los estudiantes expliquen o elaboren ahí mismo el trabajo, ¿no? O que lo vuelvan, que expliquen el cómo lo han hecho, ¿no?
Y bueno, son situaciones que creo hay que reflexionar, ¿no? Eso licenciada, tal vez algún colega más quiere complementar. A ver, en base a la lectura nos dice, ¿no? De que las estrategias nos van a poder evidenciar el aprendizaje, el logro en el aprendizaje de los estudiantes, porque tiene que ver mucho el aprendizaje con el desarrollo, tiene que ver mucho con el proceso cognitivo del estudiante en la medida en que éste vaya construyendo su propio aprendizaje. Pero la sorpresa de Waldo, ¿no? O sea, frente a situaciones en las que los estudiantes están cargados de tarea nada más, pero que en realidad no les, no les es beneficioso en la medida en que no se sienten bien, ¿no? Pero quizás en otros contextos es mucho peor todavía, porque han llegado los textos, del Ministerio de Educación, pero ¿qué han hecho? ¿O qué están haciendo? Les están dando para copiar. Por lo menos algunos van, ponen el título, resumen, no sé, pero en algunos casos, en algunas áreas, van y les dicen, a ver, van a copiar de tal página a tal página, van a transcribir. Ni siquiera les dicen van a resumir, van a hacer mapas mentales. Entonces es algo que está afectando al estudiante. El anterior mes habíamos hecho una pedagogía comparada en cuanto a diseño curricular, por ejemplo, en la maestría que están llevando en una especialidad de álgebra superior. Y bueno, nos tocó analizar el currículum de Japón, Finlandia, España, y habíamos analizado, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, no les dan tarea, no existe la tarea. Prima más, o sea, la tranquilidad, la felicidad del estudiante, el juego. En las aulas hacen lo que tienen que hacer. Entonces, es interesante los sistemas educativos en cuanto a diseño curricular. Y bueno, quizás nosotros sí tenemos la parte teórica bien estructurada, porque tenemos la base teórica, por ejemplo, de Vygotsky, considerar de que el estudiante tiene cultura, conocimiento previo, es parte de una realidad cultural, histórico-cultural, y que eso cuenta, porque a partir de eso construimos lo lo intercultural. Pero queda ahí en teoría, en la práctica seguimos con conductismo, seguimos con tradicionalismos. Imagínense el otro día el tremendo problema que se armó por una maestra que había solicitado una situación muy extrema, digamos, ¿no? Y suele pasar aún, ¿no? Existen maestros, por ejemplo, por no haber transcrito quizás algún contenido, siguen todavía con estímulos y respuestas, digamos, con condicionamientos clásicos. Entonces, esa situación tiene que ser superada a partir de que vayan aplicando estrategias, en el entendido que las estrategias son conjunto de acciones que van a permitir cumplir y solucionar ciertas dificultades en el aprendizaje del estudiante. Tal vez algún colega más desea compartirnos alguna situación. Si estamos a un minuto. A ver, la siguiente lectura trata específicamente de cómo se va a hacer una investigación-acción. En esta investigación-acción se van a considerar, por ejemplo, las estrategias que se asumen en el proceso. Entonces, estaríamos dejando pendiente para la próxima porque nos va a llevar, voy a designar un método denominado el método de los 6 sombreros. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha practicado, aplica quizás tal vez? ¿Colegas? ¿Nadie? Mediante el chat del grupo yo les voy a mandar el método de los 6 sombreros. Voy a designar por lista
el color de sombrero que les ha tocado y vamos a ir trabajando este método con la lectura, con la segunda lectura que correspondería al siguiente grupo, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte la vamos a profundizar un poco más en el miércoles de media semana para que podamos un poco participar. Les sugiero que vuelvan a leer porque esta va a ser la base teórica para la elaboración de su propuesta, ¿de acuerdo?